sino de un buen recibimiento para las y los que llegan, y los que están llegando hoy, en este momento, que estamos nosotros aquí, y las que están llegando hoy, en distintas condiciones, en distintas circunstancias, en momentos muy complejos de la historia de la humanidad, diría. Tenemos dos guerras, por lo menos de las que se habla, y otras de baja intensidad, como se dice perversamente ahora, en el marco de un capitalismo salvaje, desbocado, ¿no? Denominado capitalismo financiero, que hace que las condiciones económicas, las condiciones materiales y simbólicas de vida de nuestras familias y de aquellas y aquellos que reciben a los niños y a las niñas y los propios niños y niñas sea compleja. A nosotros nos parece que es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío hablar de este reconocimiento. Nosotros creemos que lo primero que es la defensa de la veces, pero desde algo que venimos sosteniendo y elaborando y que ha ido madurando, porque hemos crecido todas y todos, no crece con los niños, ¿no? Crece con los propios hijos también, si no crece con tus hijos y con tus hijas están medio perdida, ¿no? Nosotros creemos que esto que ha ido evolucionando hasta poder incluso individualizar los derechos de la primera infancia y poder individualizar dentro de ese colectivo que antes se llamaban menores o minoridad o no, y ahora llamamos niñas, niños y adolescentes, también un poco trasplantado, porque nosotros no somos, salvo en algunas provincias como Mendoza o alguna otra, en general no decimos niños y niñas, ¿no? Decimos nuestros chicos, nuestras chicas, nenas, nenes. Yo hablaba de nenes, de nenas. No hay incorporó ni niña en contraposición a menor, porque menor por la cantidad de connotaciones que tenía el literalismo clásico era peyorativo. Por de pronto iba un adjetivo sustantivado, ¿no? El menor es un adjetivo. Pero digo, esta evolución que hemos hecho hasta reconocer que existen los bebés y las bebés. Porque cuando a cualquiera de nosotros, no nosotros estamos aquí, pero a cualquier persona que pueda estar caminando por la calle, o a cualquier profesional, incluso, o a cualquier adulto o adulta, uno le pregunta ¿quiénes son los nenes? Difícilmente te hablen de un bebé recién nacido, de una bebé recién nacida. Se empieza a hablar a partir de la sala de 4, de 5, ahí empiezan a aparecer como personas. Estoy hablando de los derechos, estoy hablando del reconocimiento de un otro, ¿no? Y eso tiene alguna explicación para entrar a lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Nosotros tenemos en la República Argentina alrededor de 4.400.000 nenas y nenes de 0 a 5 años, más o menos. Es un 34% de casi el 30% de la cantidad de chicos y chicas y nenas y nenes que viven en el país. Nosotros tenemos casi un tercio de la población que es infancias y adolescencias. Un tercio de la población. Y ahora en época electoral habrán escuchado bastante poco hablar de ese tercio de la población. Hay un solo candidato que habla, pero que habla, yo tuve la oportunidad de hablar con él, tengo un diálogo con él, pero no lo conozco, y a veces no nos ha contestado nunca nuestras indicaciones, porque hemos mandado a las defensoras y defensores provinciales un manifiesto y un compromiso que queríamos que asumieran todos los candidatos. A los 5 primeros de las PASO les mandamos, 2 de ellos nos contestaron nada más, Miriam Bregman y Sergio Massa. Miriam Bregman nos contestó recibido, pero no volvimos a tener comunicación, y Sergio Massa nos recibió, tuvimos después en contacto con otras personas, y fue más receptivo, pero aún así habla desde el lugar de los estudiantes, ¿no? Habla de
está muy bien, porque al hablar de los estudiantes, todos resumimos que habla de los niños, ¿no? Incluso también habla mucho de los centros de desarrollo infantil, que nosotros trabajamos bastante en una mesa de diálogo con el ministro Catopodis, que tiene una mirada hacia los centros de desarrollo infantil que es maravillosa, realmente innovadora, que podríamos hablar yo también para comentarlo al final, pero también hay una parte de la vida de los niños y las niñas, una gran parte, y de las chicas y nuestros chicos que circulan por fuera de la escuela. Entonces no basta con hablar de la educación y qué educación queremos tener, porque uno habla de la escuela y no necesariamente cuando habla de la escuela habla de los 3.200.000, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, decirles que para nosotros, para la DF, nosotros hablamos en términos de ciudadanía. Para hablar en términos de ciudadanía, uno tiene que primero, por eso hablaba del reconocimiento, ¿no? El reconocimiento así que reconoce una persona que trabaja porque ha reconocido que hay un otro. Y que hay un otro que es chiquito o chiquita, pero que es igual a mí. Y que además ese otro es un otro que es un sujeto que tiene imputación, que es un centro, decimos abogados, centro de imputación de derechos y obligaciones, y que además es un ciudadano y una ciudadana como yo. Pero es un bebé recién nacido, sí, es un bebé recién nacido, pero es un bebé recién nacido en esta patria, en este momento histórico determinado, que tiene un número de identidad en un documento que le da un número, que lo hace que lo... Y en ese momento, en el momento que llega y que es separado de su madre o de la persona gestante, se convierte en un ciudadano, en una ciudadana. Y uno podría decir, y de hecho digo, con todos los derechos de cualquier ciudadano y ciudadana argentina. ¿Cuál es la diferencia entre un niño pequeño y un adulto? O de todos los chicos, incluso los grandes, ¿no? Los grandes, digo, hasta 17 años, que es la mayoría de edad que termina en la República Argentina a los 18. Antes era, primero fue a los 25, en el viejo código de Vélez, fue a los 21, hasta los 18 años. La diferencia con ese tercio de la población no es que tenga menos derechos que los adultos. No solo tienen menos, sino que tienen más. Tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, todas nosotras, nosotros, pero además tienen de esos derechos un plus de protección, que nosotros llamamos protección especial. El Corpus Juris Internacional llama protección especial. ¿Y por qué protección especial? Porque dependen de nosotros. Dependen de nosotros. Y voy a poner un ejemplo cortito y que se entienda. Un bebé recién nacido, una bebé recién nacida, tiene derecho a un alimento oportuno y de calidad, pero necesita un otro, una otra que lo acerque al lecho materno o que le haga mamadera. Solo no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a hacerlo, no, porque no puede ejercerlo. Entonces necesita de un otro que tenga el deber y también el derecho, el deber y el derecho de acercarlo al lecho materno o de hacerle la mamadera. Que son los derechos que tenemos los adultos, que los tenemos para garantizar derechos de otros, que son los derechos más difíciles de ejercer. Yo ejerzo un derecho no para gozarlo yo, sino que es, además de para gozarlo yo, para que además yo le asegure que el otro lo pueda gozar. El derecho a la salud, a la alimentación, a la educación. Un niño de 2 años no dice, che, vieja, me anoté en la salita de 2 de Wenceslao Pose o de Acuario, que fue el jardín de mi hijo que yo amé. Amé sigo
obviamente a la historia de cual ya no está más el sistema gran Graciela Alejandro, que amé también, y no se anotó solo y se fue. Anotamos su papá y yo, y fuimos y lo llevábamos, nos quedamos tomando en la esquina un café para la adaptación, un día dijo solito, y yo dije, ¿cómo solito? Y yo, ¿no? Bueno, entonces, digo, esta es, y esto pasa, y pasa hasta los 18 años. Quiere decir que nosotros vamos a llevar de la mano a nuestros hijos, o que el Estado va a llevar de la mano a estas personas menores de edad, a todos vagos. No, eso no quiere decir. Esto quiere decir que yo reconozco en esos sujetos hasta los 17 años una protección especial que le debe el Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado no es solamente el gobierno, ni el gobierno en sus tres poderes, ni el gobierno en todos sus niveles, ni los gobiernos provinciales en todos sus poderes y en todos sus niveles. El Estado somos todos. Hay una confusión entre el Estado, la nación y la patria, que parece un término antiguo, pero existe la patria, ¿no? A veces se confunde, ¿no? Con los gobiernos. El Estado somos todos, y el Estado tiene en esa obligación de ese reconocimiento a ese otro, a esa otra. Lo tiene que hacer principalmente el Estado, y dentro del Estado el que tiene mayor responsabilidad, y ahí sí, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, al mismo nivel. Solemos recargar las tintas en el Ejecutivo, cuando a veces el Judicial hace agua por todos lados, o el Legislativo no hace las normas que tiene que hacer, etc. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que es reconocer a este sujeto, que es un sujeto que, como depende en un primer comienzo absolutamente de otro, hay que reconocer que a medida que va pasando el tiempo y que va adquiriendo capacidades y competencias, lo que nosotros llamamos la capacidad o la autonomía progresiva. La autonomía progresiva es nada más y nada menos de lo que vivimos nosotros, las que tenemos algún niño bajo nuestro cuidado, sean nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o los hijos de nuestra mejor amiga, o lo que fuere, o si somos cuidadoras, si somos maestras jardineras, ¿no? Que es ir reconociendo al otro competencias y reconociéndole aptitudes para que un día sí pueda decir: me voy al cole y se vaya caminando solo. Y para eso hay que confiar en el otro, y hay que confiar en la que uno hizo, por lo que uno transfirió a ese otro, ¿no? Y tener confianza, generar confianza. Y para llegar hasta ese momento pasan un montón de cosas en el cerebro. Y lo primero que yo quiero decir es que en términos, yo no soy como un término de conversatorio, pero yo puedo dar 2 horas de esto, pero vos cuando tenés un interrupción y conoces a una voy a hacer dale, yo sé que se van a preguntar sobre qué es la ley, qué sé yo, pero yo quería hablar, compartir con ustedes primero estas reflexiones nuestras, porque nosotros construimos sobre la base de una cierta conceptualización que tenemos de qué es la primera infancia, qué es este sujeto recién llegado, cómo lo recibe la sociedad, cómo se recibe hoy un niño recién llegado en Palestina o en Israel, y cómo lo recibimos ahora aquí en la República Argentina, y cómo está, cómo es recibido una bebé en el Chaco salteño, perteneciente a una mamá wichí, y cómo lo recibe una mamá o una persona gestante, no quiero olvidar eso, que lo voy a incorporar todavía, acá en la clínica también, ¿no? Digo, entonces, primero esa cuestión, ¿no? Y nosotros creemos y vemos el tema de la primera infancia siempre en términos de tensión. Hay tensiones entre, sobre todo cuando empezamos a hablar del cuidado y del cuidado fuera de la casa, ¿no? Fuera de la casa familiar.
la familia. Entonces, es en términos de tensión. Es educación formal o informal, escuela o centro, jardín o centro de desarrollo infantil, docente o cuidadora, público o privado, con financiamiento y sin financiamiento, y todas esas tensiones se traducen en algunos déficits que todavía tenemos que afrontar en relación a la primera infancia. Pero antes de meterme más en eso, yo creo que también tiene que ver con que ese recién llegado, esa recién llegada, produce un encuentro, hay un primer encuentro. Y por eso yo hablaba de qué diferente va a ser ese encuentro, o cuán diferente puede ser, y qué diferencia puede hacer en aquel que llega y aquella que llega, según las condiciones materiales y simbólicas con las cuales es recibida o recibido. Las condiciones materiales tienen mucho que ver y las condiciones simbólicas tienen más que ver todavía. Si fue un niño deseado o no, condiciona, tiene que ver con cómo es recibido. Por ejemplo, entonces también lo vemos nosotros en términos de un encuentro que va a ser intergeneracional. Ahí va a haber un encuentro que por ahí no lo vemos, qué sé yo, no es que estoy haciendo por ahí una película, pero no es así, que no es el de parto, se corta, entonces, y ahí está el encuentro. No, ahí hay un hecho natural, un hecho biológico, el hecho del parto, que además es un hecho de expulsión. Un lazo, lo llama una filósofa común, el lazo que se arma intergeneracional. Exactamente. Muy bonito eso porque te da la pauta simbólica. Bueno, nosotros hablamos de lazo siempre. Hablamos de lazo siempre. Y el que está fuera de la, justamente el que está fuera de la cultura, el que quedó fuera de la cultura, es aquel que quedó fuera del lenguaje, no de la adquisición del lenguaje, sino del lenguaje como conjunto de valores e ideas que circulan en un momento histórico determinado, lugar determinado. El que queda fuera de eso es el que está fuera del lazo y hay que volver a enlazar. Es uno de los graves problemas que afrontamos hoy en la República Argentina y en la mayoría de los países del mundo, le diré, por lo menos del mundo occidental, que es lo que yo más puedo, de lo que más puedo dar cuenta, ¿no? Entonces, hay un encuentro intergeneracional, hay un encuentro cultural, hay un encuentro ambiental, institucional y político también, en términos de lazo. Muy bien, me encanta, perfecto. Entonces, en relación al tema intergeneracional y al tema del reconocimiento, es un tema que yo he tratado de estudiar y de leer. Yo soy abogada, como todas saben, y a los abogados y las abogadas, si las que queremos dedicarnos a esto, tenemos que navegar por otras culturas y por otros lenguajes y por otras lecturas, porque si no, con la norma sola no vamos a ir muy lejos. Salvo aquellas normas que le cambian la vida inmediatamente a alguien. El divorcio no vale. Te cambió la vida, te quieres casar con alguien, te casaste porque conseguiste el divorcio. ¿Hay matrimonio igualitario? No hay. El día que sale la ley, mañana aquellos que se querían casar se casan. ¿Saben esas normas que tienen un impacto inmediato y le favorecen y le facilitan la vida a la gente? En general, las normas y los abogados y las abogadas, más allá de mi experiencia a mí y a mis colegas, no le vamos a cambiar la realidad y la vida de las personas. Está bien que existan las leyes, sí, claro. Está muy bien que existan las leyes. Está muy bien que haya habido un proceso. Pero fíjense, yo me empiezo a leer un poco, pero fíjense cortito. La Convención sobre los Derechos del Niño es ratificada en el año 1989. Se pone en vigencia en el 90. Algunas que están aquí sí, otras no, pero sabrán qué sucedió en los 90. Además, en los 90, casualmente, el presidente que teníamos en aquel momento, que eso dice que no se puede nombrar, yo no creo que por eso no lo nombro, ratificaba tratados de derechos humanos por todos lados
de Washington, que también surge en el año 89. Entonces, nosotros teníamos un decálogo, una convención, que es un decálogo, más que un decálogo, porque no dice decálogo, que es un artículo, de derechos de los niños, bueno, muy bueno en general, salvo alguna fiesta que no estatura después tanto no puede hacerle, desde el punto de vista técnico y de técnica legislativa, mientras se aplicaban políticas económicas que prevían dejar el 30% de la población por fuera del aparato productivo, de la cultura, del lenguaje, por fuera del lazo. Es más, no solo por fuera del lazo, que proponían romper el lazo. Todos hoy estamos fuera del lazo, hoy no hay lazo. Este capitalismo al cual yo me refería antes, a este capitalismo que el Papa Francisco llama muy bien desbocado, porque está desbocado, es un capitalismo que habla de individuos y no de sujetos. ¿Y por qué no habla de individuo y no de sujeto? Porque vos sabés mucho más que yo, eso es nacional, una impertinente, pero hay sujetos y hay otros. Si no, no hay sujeto. Para que haya sujeto tiene que haber alteridad, también en el derecho. También en el derecho. Pero para que haya un sujeto de derecho, como dicen muchos antes, tiene que haber un sujeto. Y un sujeto reconocido. No un sujeto reconocido como tal solamente en la ley, que está bien que esté reconocido en la ley, no digo que no. Sino también un sujeto reconocido como un otro igual ciudadano o ciudadana, al cual yo le debo solamente una protección especial por el solo hecho de ser una niña, un niño o un adolescente. No porque sea un sujeto incompleto, es un sujeto completo. Es titular de los mismos derechos que somos titulares todos. Solo que nosotros los podemos ejercer por nosotras mismas y los más chiquitos y las más chiquitas no. Quiero hablar de algo que me interesa mucho compartir con ustedes. A ver, las que somos madres, las que hemos tenido un sujeto que nos ha pasado por el cuerpo, esto de reconocer a ese como un otro es bastante complejo, es una operación, porque no es sencilla de hacer. No sé si comparten a mí, no voy a hacer una confesión de parte, pero digo, no es sencillo reconocer que un sujeto que tuviste 9 meses en la panza y después expulsaste de ese parto sanguinoliento, donde pasa todo lo que sucede, ¿no? Es un otro, ¿no? Hay una parte, hay una cosa hay un corte que no es tan sencillo de hacer. No es tan fácil pensar que no es ni mi brazo izquierdo, ni mi brazo derecho, ni una pierna, ni mi cadera, ¿no? Ni mi ombligo. Pero fíjense qué interesante lo del ombligo. Hace muchos años una nenita me preguntó, ¿cómo te llamas? Que estás libre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo le dije, Marisa. ¿Y quién te puso ese nombre? Y yo le dije, mi mamá y mi papá. Y ella me preguntó, ¿qué me pudo haber preguntado? ¿Y dónde te lo puso? Y antes que yo le contestara, tenía 3 años, 4 años, antes que yo le contestara, Cintia se llama,
cuando volvíamos y íbamos para casa, viene la enfermera con mi hijo, con lo que era la ropa que habíamos llevado, y qué sé yo qué, y mi marido me dice, ¿sabes cómo lo tenemos que llevar ahora? Reciclar. Yo digo que para nosotros fue más impresionante el hecho cuando entramos a casa con él que el hecho del parto, ¿no? Porque ahí hay algo que funcionaba de una manera y ahora en un tercero y después con cuarto o sexto, bueno, eso por un lado. Pero después cuando logramos hacer esta separación y decir, no soy yo, la otra que viene es decir, no solo no soy yo, sino que no es mi objeto. No es el jarrón que más quiero de mi casa, no es el cuadro lindo que me regalaron y que yo amo y que cuido y que limpio todos los días, o el equipo de música que no es el objeto que más amo, es un otro, es otro, y es otro igual. Entonces, esa misma operación que tenemos que hacer, y además es un otro que no es el esperado en algún momento, por suerte para él o para ella, ¿no? Porque no es el ideal. Entonces después hay que hacer encima de todo lo que nos toca hacer, tenemos que hacer el duelo del que no fue o de la que no fue. Y si el duelo del que no lo hacemos y no nos ayudamos también a que ellos hagan el propio o ella haga el propio, es un problema. Entonces está muy bien que podamos hacer el duelo de aquel que no fue. Y las mamás por adopción y los papás por adopción con más razón, porque tienen que hacer un doble duelo del hijo que no ha habido y después del hijo adoptado que tampoco es ese ideal. Por suerte, ninguno de nosotros somos el ideal, bueno, salvo algunos con el último que lo hizo, salvo algunos que tienen los problemas que tienen en la cabeza o tienen problemas psicológicos o como quieran llamarlo ustedes. Bueno, ese es uno de los temas. El tema de entonces, ¿de qué lugar ocupa en tanto reconocerlo no como un objeto, sino como un sujeto? ¿Por qué no hablo de sujeto de derechos yo? Porque antes de que exista un sujeto de derechos tiene que existir un sujeto para que el derecho lo reconozca. Entonces, si nosotros y la sociedad y el mundo adulto reconocen que está recién llegado, que no adquirió el lenguaje, que no puede ejercer ningún derecho todavía por mano propia, sino que necesita de un otro, que es un representante legal, no importa, que además es un representante legal, que es el progenitor o la progenitora, si no partimos de ese reconocimiento, después todo lo demás es como un dominó. Si eso no empieza, no empieza el juego, digamos. Pues eso por un lado me parece que es interesante para que entendamos lo que pasa cuando nosotros trabajamos con familias donde hay algunas cuestiones que son más difíciles de resolver porque tienen menos recursos, pero no recurso material, recurso simbólico. Ahora, lo cierto es que cuando hay años y generaciones de ausencia de recurso simbólico, de ese recurso material, eso impacta en el simbólico necesariamente. No es que los no pobres tienen más recursos que los pobres porque acceden a la universidad pública ahora o no. Es que el punto de partida no es el mismo. Y a veces no es el mismo en el mismo lugar. Miren, yo he trabajado mucho en la provincia de Buenos Aires y fui viceministra de Desarrollo Humano, se llamaba en aquel momento de la provincia de Buenos Aires, y trabajamos con el Plan Más Vida. Y nosotros íbamos a visitar a las villas, a las mamás que recibían, porque eran las mujeres. Yo digo mamás, y digo mamás, son agitantes ahora, también podría decir papás, pero lo cierto es que todavía hoy el 94% de las preceptoras de la OEA son mujeres. Bueno, entonces, a veces en las mismas condiciones materiales hay distintas maneras de padecer la carencia de recursos. Hay distintas maneras de padecerlo. Los grados de padecimiento son distintos en todos los sujetos. Nunca es el mismo grado de padecimiento. Me estoy
facultad, yo la vi en Cuba, usted dice, hizo la facultad esa famosa, no sé si se recuerda, que habló en la facultad, que fueron miles de personas escuchando. Él habló de educación porque estaba en la universidad. Y él dijo algo que a mí me quedó grabado para el resto de la cosecha. Él dijo algo así como que los chicos, los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes en Cuba recibían desde la educación inicial hasta la universidad la misma educación. Todos podían acceder a la misma educación desde inicial hasta la universidad, el mismo nivel, las mismas condiciones, la misma calidad de educación. Pero pero nuestros educadores advirtieron, luego de unos años de la revolución, de que los hijos de los intelectuales llegaban más lejos que los hijos de los operarios. Y lo dijo Fidel Castro, no lo dije yo. Entonces, y lo dijo él, que uno dice, tenían, por lo menos educación y salud, tenían en aquel momento algo que no podían lidiar. Tenían la mortalidad infantil más baja junto con Japón del mundo. Entonces, yo dije, entonces hay algo que pasa acá en este encuentro primario originario, ¿no? Que marca. Cuando uno trabaja con niños migrantes o trabaja con víctimas de trata, en general, tanto los niños migrantes solos como las víctimas de trata, niñas o víctimas de trata, cuando le preguntan qué querés hacer, lo primero que te dicen es: quiero volver a mi lugar. Porque hay olores, colores, sabores, un paisaje. Hay algo territorial, del territorio donde yo por primera vez me encontré con las generaciones. Y también tiene que ver con el deseo. Nosotros también tenemos denuncias en la DF o casos de chicas y chicos de clases medias, incluso medias altas, que se autolesionan. Se cortan las piernas, los brazos, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó también? ¿Qué pasó con el encuentro, ¿no? ¿Qué pasó con el deseo? ¿En cuánto determina esa llegada y esa llegada y ese primer encuentro, el deseo? Pero no el deseo solamente, pues no siempre, ¿viste? Nosotras las madres nos autoflagelamos. No solo el deseo de la madre o del padre o de la persona gestante si deseaba, si tenía deseo de hijo o hija o no, sino también de aquellos que tienen que ver con otros encuentros intergeneracionales. ¿Qué sé yo? Con lo que pensaba mi abuela cuando llegó del barco con su mamá y sus 4 hermanos, de lo que le iba a pasar cuando llegó acá a los 14 años. Y eso cómo se va trasladando. Entonces, cuando uno habla de cultura, no solo habla de cultura habla de cultura familiar, de cultura institucional, de cultura de la comunidad, que es lo que tiene a veces aquello que surge espontáneamente en el territorio, algo que nosotros valoramos mucho, que surge en el territorio. Voy a poner un ejemplo y con esto termino porque tengo unas cosas para decir, estoy haciendo para eso podemos conversar, que es el tema de, te voy a poner otro ejemplo, miren, para hacer más corta, que es el tema del PROMIN. ¿Se acuerdan del PROMIN? Yo tuve experiencia en el PROMIN cuando estaba, no me acuerdo si en la nación o en la provincia, pero sí que recuerdo que en la provincia de Buenos Aires, en algunos barrios, la Cárcova, digo lo que recuerdo, se armó, se construyó un PROMIN en una esquina de un barrio. La Cárcova es un barrio, es una villa, la Cárcova en San Martín. Y hermoso, no sé si alguna lo conoció, pero era azulejado de piso a techo, de pared a pared, cosa que no conocí, de piso a techo, de pared a pared, tenía todo lo que podía querer una mujer cuidadora, una maestra de jardín de infantes. Se hizo con financiamiento del PIB, del PNUD y del UNICEF y de todos ellos y maravillosos. Y en la otra esquina o a la otra cuadra estaba el comedor de Doña Felicia, al
Promín iban 5 pibes y a lo de Doña Felicia iban 250. Y se hizo esa inversión a una cuadra de lo de Doña Felicia, cuando lo que podríamos haber hecho era haber potenciado a Doña Felicia. Porque estaba Doña Felicia, que cocinaba en esa olla, y estaba la hija y la sobrina y las amigas de la hija de Doña Felicia, que ayudaban a los chicos a la tarde a hacer las tareas de la escuela. Y eso estaba legitimado en territorio. Y la cosa identitaria la tenían ahí, no en el Promín. Y pasaban por el Promín y todos, mamás, abuelas, abuelos, tías, nenes, nenas, decían, qué lindo, pero se iban a la de Doña Felicia. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con la primera infancia, con ese acto de expulsión que se vuelve, digamos, ¿no? Este caso del que hablaba Silvia también, de esto de poder reconocer que hay una infancia, o niñez, como se dice ahora, niñeces, hay infancias, pero que la infancia empieza en el momento en que se separa de los cuerpos. Cuando hay separación del cuerpo empieza la vida de ese otro. Y la vida de ese otro tiene que ser reconocida en la ley, por las familias, por la comunidad, por el territorio, por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, por la Corte Suprema, por los legisladores, por el mundo adulto, que tienen que recibirlo de alguna manera, en mejores o peores condiciones, pero reconociendo que es un otro, una otra al cual le tengo que dar la bienvenida, ¿no? Entonces, ya hay marcas, y eso deja marcas. Ahora, algunos dicen que esas marcas nos signarán para siempre. Yo a veces discuto eso. Yo creo que efectivamente la marca queda, la herida queda, pero uno sabrá qué hacer o no, o algunos tendrán la posibilidad de hacer algo con esa marca y con esa herida y otros no. Y para que algunos tengamos posibilidad, porque todos tenemos marcas y todas tenemos marcas, de vernoslas con esa marca y ver qué hacemos con esa marca, y otros no podrán. Ahora, las que no podrán y no podrán, será seguramente porque no hubo nadie que la mirara, que le hablara. Nosotros tenemos un artículo maravilloso de la Convención que es el 12 que habla del derecho del niño a ser oído. Un niño antes de ser oído tiene que ser hablado. Un sujeto que no es hablado luego no podrá ser oído, porque no estará inmerso en el lenguaje, en su cultura. Y entonces aquel que no pudo posiblemente será porque no tuvo nadie que lo recibiera, como nosotros y nosotras, que estamos de acuerdo y que tenemos que recibirlos. Miren la canción que me encanta, de llama, que dice esa de las manos de mi madre, sale del patio desde temprano, que termina diciendo que lo cotidiano se vuelva mágico, ¿no? Bueno, lo cotidiano se vuelve mágico. Eso es lo que necesitamos, lo que queremos para nuestras recién llegadas y nuestros recién llegados. Que lo cotidiano es todo esto que traté de sintetizar en 12 horas, suceda, que lo cotidiano se vuelva mágico. Gracias. Ahora te lo paso, pero en realidad teníamos algunas
información y, bueno, y que Marisa lo pueda llevar adelante. Y cuando te metes en la página de la DF, es impresionante lo que ya se está haciendo. Así que, bueno, un agradecimiento. No, por favor. Y otro agradecimiento es que están acá mis compañeras del colectivo que conformamos de Ronda de Ternura, que es un colectivo de primera infancia de defensa de los derechos, y están aquí ellas y representan esa fuerza que, como vos decís, ponemos para recibir a los recién nacidos y esta cuestión por los derechos. Y hay uno que vos nombraste ahí, que es este tema que ahora lo estamos poniendo como primero, que es el derecho al tiempo de infancia. Porque tenemos en este momento a nuestras niñeces, que no todas las niñeces están pudiendo tener ese tiempo de infancia. Tiempo de infancia es el tiempo de jugar, el tiempo, esos que son los difíciles de participar, de ser hablado, escuchado y como presencia. Expresa un poco qué hace la DF. La DF surge de la ley 161. La DF en su artículo 55 tiene todas las funciones, todas, y a veces todas y nada, porque si vos querés hacer todo, nada a veces, pero tenemos funciones que nuestros padres regionales o provinciales no tienen, porque podemos litigar en cualquier juicio, en cualquier instancia. Quiero decirles que además la defensoría, aparte en relación a los principios de París, una defensoría de derechos humanos, autónoma, autárquica, independiente. No es nada fácil dame un segundo, no es nada fácil de armar. Nuestra función en general es velar por los derechos porque se cumplan los derechos de los niños y adolescentes que están en la Convención y en la Ley de 1661. Ahora, eso no es otra vez de botellas. Y eso no es decir, bueno, a partir de ahora todos somos. No, eso es imposible, eso no tiene nada que ver con la vida real. La norma, no me retroceso porque va a ser más 10 minutos, pero la norma es más una ficción, ¿no? Es una ficción. Nosotros queremos, es una ficción que además siempre te corre largo. Cuando llegaste acá, tienes algo más y está muy bien. Y a veces se cristaliza y obstaculiza y a veces va para adelante y reconoce qué es lo que pasó con lo que yo llamo la ley 26.000, que es la segunda década de vigencia de la Convención. La primera estuvo acá del Consenso de Washington, por lo cual mi primera infancia, mi adolescencia, nada, fuera. Pero por el otro lado, después vino otra década donde así hay sí un reconocimiento y aparecen las leyes 26.000, entre las cuales está la nuestra. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar? Nos resulta muy fácil trabajar con adolescentes. A veces los adolescentes vienen a la DF, vienen solos a la DF, vienen organizados o desorganizados, solos de los barrios, convocan a algún adulto para que los acerque, las acerque, y es maravilloso, ¿no? Después con los primarios tenemos alianzas con escuelas, tenemos muy buen vínculo con el ministro, con este ministro de Educación, no con el anterior, no con toda el decirlo públicamente, pero sí con Tercit. Y entonces podemos trabajar con chicos en el secundario, en el primario, tenemos un área que hace una acción de participación y protagonismo que va a las escuelas primarias, se llama la DF va a la escuela, pero por más chiquitos, entonces eso es lo más complejo. ¿Cómo hace la DF para niños, para los bebés, las bebés que no tienen pañuelos con colores, que no manchan, y que a veces tienen adultos, referentes, afectivos? No me gusta la palabra afectivo, lo digo por decir todo el mundo ahí, porque no puedo decir lo que te dice todo el mundo a veces, pero no tienen gente que los quiera, que los mire, que los escuche, que deseen que vivan, aunque sean pobres. Digo, esto de la línea de pobreza es bastante. Hay niños muy pobres con mucho dinero, pero no estoy hablando de los niños ricos que lloran, no recuerdo que pongan la frase, pero digo, hay mucha soledad entre las infancias y adolescencias.
Pero ¿qué hacer con los más chiquitos y las más chiquitas? ¿Y qué política hablamos desde la DF? Porque no hay manera de poder tener la voz de esos niños y de esas niñas, aunque no hablen, si no hay un adulto que nos trae esa voz. A veces no llegan esas voces, no llegan de enfermeras que asisten un parto, no llegan de niñas adolescentes, un caso que acaba de salir ahora en la Corte Interamericana, cuando nosotros participamos, María y Mariano, una adolescente que queda embarazada a los 12 años, obviamente entonces producto de una violación, un abuso sexual con acceso carnal, que la deja embarazada, y cuando nace su bebé, porque no la dejan acceder a la ILE, porque era una ILE, todavía no había ley de ILE, pero era ILE, una nena de 12 años, no hay ninguna duda que no hubo consentimiento alguno, así lo dice además el Código Penal. Cuando nace le sacan al bebé y lo entregan en adopción. Lo entregan en adopción antes de que nazca. El bebé nace, no pasa por el cuerpo de esta mamá, ni siquiera nada, y esta mamá de 12 años. Entonces ahora, ¿qué nos llega? Esa chica, que hoy es una joven, 18, 19, que viene a reclamar por aquel bebé que le quitaron al momento de nacer. Entonces, la cuestión es cómo llegar a ellas y a ellos, y entonces lo que tenemos que hacer necesariamente son alianzas con ustedes, encuentros con expertos y alianzas con el Garrahan, con los hospitales, con las maternidades, con los lugares donde nacen los niños, y para promover los derechos de los niños recién nacidos, de los recién llegados, de las bebés, de los bebés recién nacidos hasta los 45 días y después de los 45 días también, por esto que dice acá, porque cuidar no se puede criar sin cuidar y educar, no se puede educar sin criar y cuidar. Esa división que estamos haciendo ahora entre el cuidado, la educación y la crianza, nosotros no la vemos, nosotros vemos que es un todo, y ese todo está marcado por la ternura, ¿no? Por eso que vos planteabas. La ternura cruza. Si vos no podés educar al que no cuidás, educar es cuidar, y cuidar es educar. Entonces, nos parece que ahí tenemos que nosotros trabajar mucho y nos cuesta acercarnos al bebé. Ahora, por eso termino. La palabra, cuando uno escucha a un niño que ha adquirido el lenguaje y que tiene que denunciar alguna vulneración del derecho al cuidado de su propio cuerpo, de haber roto el compromiso ético del cuidado de su propio cuerpo avasallado por el cuerpo de otro, ¿no? Por ejemplo, haber violado la prohibición del incesto. Es una epidemia ya el abuso sexual intrafamiliar, en general por el progenitor o por aquel que ejerce el progenitor. Cuando uno se encuentra con esa voz, nosotros decimos en una recomendación, que está en la página la van a ver, decimos, hay que escuchar por lo que dicen y también por aquello que callan. A veces lo que callan dice más que lo que hablan, que lo que dicen. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en último fallo, no importa cuáles son, empezó a decir que los Estados partes tienen que empezar a pensar, a estudiar distintas disciplinas de cómo escuchar las voces de los niños que todavía no han adquirido el lenguaje. Y esto me parece muy importante, porque no estoy diciendo que los niños tienen que ser escuchados. El abogado del niño no escucha al niño. El abogado es un abogado, como abogada, no es esa la figura. Tiene que ser un otro que sea experto en escuchar qué dice el cuerpo de un bebé o de una bebé. Que es un gran desafío que nosotros tenemos por delante. Y el tema del juego, nosotros creemos en el juego libre. Nosotros decimos hace muchos años, el juego es el primer ejercicio de libertad que hace el ser humano. Y para que sea el primer ejercicio de libertad tiene que ser un juego libre. Y hoy tenemos un problema con ese juego libre, es que, salvo los niños que viven en los pueblos, en parajes, que tienen todo
todo el paisaje para ellos, salvo esos, la mayoría ni siquiera pueden salir corriendo al recreo como salía yo, porque no los dejan correr, porque como la maestra tiene, la directora tiene responsabilidad civil y penal si le pasa algo a alguien en el recreo, si los chicos no pueden ni correr, le sacan el recreo porque no completó el pizarrón, cosas ridículas. Ahora, hay nenas que nos denuncian. La maestra me saca el recreo, que es mi derecho a jugar, porque yo no toqué el pizarrón. Y termina diciendo, no da. Y no da. El recreo es un derecho porque jugar es un derecho. Jugar es el derecho más importante que tiene el ser humano, sobre todo los más chiquitos y más chiquitas. Sí, bueno, creo que en esa línea, con todo esto que nos estás trayendo, también en la punta jurídica, el tema de la observación número 7, que es el comité de seguimiento, justamente se dedica a esto que tanto tiempo estuvimos discutiendo y se dedica a aclarar perfectamente esta cuestión dialéctica entre cuidar y educar perfectamente allí. Y el tema de que son estos derechos primeros son con la familia. Y lo dice claramente, y es la familia, por eso por ahí Marisa, el hecho de que cuando vos preguntás cómo la DF, yo digo, ¿cómo podemos acercar a la familia, con los bebés y los niños, a que se acerquen a los espacios de la DF que ojalá pudiéramos tener en todos los lugares? En la experiencia ni hablar, no existe ni siquiera la propuesta, pero bueno, tenemos que luchar para tener en todos los lugares. Bien, experto. Nosotros necesitamos trabajar con las familias, pero fíjense que estamos ahora en un momento en que yo escuché, cuando se presentó la ley de cuidado, mirá con calma, una diferencia, no saca eso. Cuando se presenta la ley de cuidados, esta Silvia que yo estaba sentada ahí, no había visto la ley, por lo cual iba a opinar sobre una ley cuyo proyecto de ley cuyo texto no conocía, por lo cual yo dije, no puedo ir con una opinión. Cuando me ponen la carpeta digo, acá debe estar, no, tampoco estaba. Pero lo que sí escuché en la introducción, que dio una muchachita, una jovencita de... Sí, bueno, nada, lo único que digo es esto. Después de ¿sabe de qué hablar? ¿Cómo se presentó la ley de cuidado? Como la ley de la desfamiliarización del cuidado. A mí me da un ataque de locura, que como no tengo tiempo de contarles, pero imagínense, cuando dicen, ¿cómo desfamiliarización del cuidado? Entonces, atención, es un tema que nos preocupa mucho, porque nos guste o no nos guste en los países de Oriente, de Occidente, cuando estaba el muro de Berlín, después de que se cayó el muro de Berlín, todavía los seres humanos seguimos agrupándonos en algo que llamamos familia. Bueno, muchas gracias y perdón.